Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta presentación de un libro que, nos orgullece especialmente presentar desde el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, Amado Alonso. Les cuento cómo va a ser el desarrollo de esta presentación. Yo voy a decir unas pocas palabras generales. Luego van a presentar sus comentarios las dos especialistas por el área de lingüística, Mabel Jean Mateo, y por el área de filosofía del lenguaje, Leonora Orlando. Y luego van a tomar la palabra los autores, en primer lugar Fernando Carranza y luego Andrés Zapp. Bien, comenzamos entonces con esta presentación. Y lo primero que voy a hacer es felicitar muy especialmente a los dos autores de este manual. Y para estar a tono con esta felicitación, este saludo inicial, voy a ordenarla a esta presentación en dimensiones. Y he pensado que la felicitación de mi parte debe ser en tres dimensiones. En primer lugar, en la dimensión institucional. En segundo lugar, en la dimensión disciplinar. Y en tercer y último lugar, en la dimensión personal. Para mí es un hecho sumamente grato presentar desde el Instituto de Filología este libro. ¿Y por qué? Porque la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto, de manera más o menos central en cada caso, han sido los lugares de formación de estos dos investigadores que hoy honran a estos lugares con un material de gran calidad científica y didáctica. De este modo devuelven gratitud no vacía ni metálica, sino una gratitud más que fértil. Esta obra, sin duda, va a tener un gran impacto en la formación de las generaciones jóvenes que transitan las aulas de nuestra facultad y de otras instituciones universitarias, o por ahora sus espacios virtuales, claro está, y especialmente a aquellos que tengan inclinación por los aspectos formales de las lenguas naturales. Con este manual, yo creo que esa inclinación se volverá probablemente afición. En la dimensión disciplinar, evidentemente tiene razón Andrés en el prólogo, en el prefacio, cuando dice que la semántica formal es un ámbito de desarrollo reducido en nuestro país, tanto en la investigación como naturalmente en la docencia. Este libro sin duda viene a llenar un vacío y lo hace de manera sobresaliente. Ofrece un sólido cuerpo de conocimientos e instrumentos teórico-metodológicos en semántica formal que se presenta siempre, desde el inicio y hasta el final, de una manera clara y más que amigable. El libro, como lo tratarán más en particular las comentadoras, abarca desde los fundamentos de la semántica de este mundo, basada en el principio de composicionalidad del significado y restringida, sometida a condiciones de verdad, la semántica de otros mundos o de los mundos posibles, hasta llegar a lo que es quizá la parte más interesante para una lingüista de mi estilo, la dimensión paralela, que llaman paralela, en la que se presentan y discuten y se proponen explicaciones lógicas específicas para lo que se conoce más familiarmente como significado expresivo, la cuestión de las implicaturas convencionales. Por último, la dimensión personal. Conozco tanto a Andrés como a Fernando desde sus tiempos de estudiantes, que son sucesivos y no paralelos, claro. Andrés lo he seguido a distancias más o menos cercanas según los periodos y las migraciones de instituciones y de países. Y hasta donde he podido he tratado de allanarle el camino en el siempre laborioso, terrible curso de la carrera académica. Su laboriosidad, su compromiso con el trabajo, su inteligencia y su pasión por el conocimiento explican la formidable carrera académica que ha hecho y que está haciendo. Fernando se distingue por su inteligencia, su rigurosidad y su contracción al trabajo. Con un perfil académico y personal singular y polifacético, es una pieza indispensable en todos los equipos que integra, sea en la docencia como en la investigación.
en este libro, como bien lo señala Andrés en el prefacio, eso se muestra con total claridad. Pero quiero decir para terminar que esta introducción a la semántica formal a mí me ha parecido que va más allá de los huesos con que metafóricamente una la podría mirar, más allá del esqueleto, de las formas, de los esquemas, y quiere llegar a la carne, y creo que lo hace un poco cuando se evidencian las personalidades de los dos autores. Y esto ocurre de manera explícita o de manera implícita, con la elección del campo de fenómenos por tratar y formalizar, por supuesto, pero también con guiños explícitos o implícitos, como las originales ilustraciones de Fer K, que acompañan la división de las tres partes del libro, la elección de los ejemplos, las formas de traducir célebres citas al español rioplatense de todos los días, los ejercicios e ilustraciones a base de asociaciones con nuestra música y nuestra literatura popular. Creo que ambos han logrado con este libro, en el que la exposición teórica y la práctica con ejercicios acompañados de sus resoluciones se engarzan con total coherencia, han logrado, digo, una obra relevante y que estimo duradera. Muchas gracias. Entonces le paso la palabra a Mabel Giammatteo. Bueno, en primer lugar quiero decir buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a presentar este libro, tanto a la directora del instituto, la doctora Guiomar Chiapucio, como a los autores, los doctores Andrés Saab y Fernando Carranza. Y también quiero decir que es un gran honor compartir esta presentación con la doctora Eleonora Orlando, una gran especialista en filosofía del lenguaje. En segundo lugar, quiero decir que se trata de un libro al que vi crecer, es decir, que fui leyendo en versiones previas hasta llegar a la que finalmente publicó Sadaf, en una edición muy cuidada y con letras grandes, lo cual a mi edad siempre se agradece. Podría comenzar diciendo que este libro es una pequeña joyita, pero con 548 páginas, lo de pequeña obviamente no le cabe. Claro que desde su tesis doctoral, de la que fui jurada, de más de 700 páginas, o sea, 2 anillados completos de aquellos tiempos, particularmente Andrés ya me tiene acostumbrada al volumen y a cierta desmesura, pero muy positiva, por cierto. Podría entonces decir que se trata de un diamante en bruto, pero tampoco, ya que, como les dije, he acompañado su crecimiento a través de varias versiones obsesivamente revisadas por ambos autores, que según entiendo también han contado con el ojo experto de un gran discípulo como Matías Verdecchia. El resultado tiene todo el brillo de un diamante que ha sido sumamente pulido hasta el punto de haber convertido un texto sobre semántica formal en una lectura ágil y hasta diríamos placentera. Y todo por amor de sus alumnos, ya que el texto es producto de un seminario que ambos autores, a quienes en adelante me voy a referir como Andrés y Fernando, ya que han sido mis alumnos en algún punto de sus carreras, dieron en la Facultad de Filosofía y Letras y para el cual, para dicho seminario, han hecho un trabajo extraordinario. Sin embargo, yo vengo aquí a contradecir una de las afirmaciones del prefacio de Andrés. Cito, dado el carácter introductorio del seminario y del libro, obviamos todo intento de originalidad. Esto no es así para nada, ya que aunque el libro abreva en las fuentes más destacadas de la semántica formal, no repite ni sigue a pie juntillas otros textos o manuales extranjeros. Crea y recrea la forma de presentación de los contenidos y su manera de aplicarlos mediante la ejercitación, y no solo dota al español de una obra para un área de vacancia, sino, como ya destacó Guiomar Chiapucio, de una obra esencialmente argentina. Esto es algo que realmente me enorgullece y me emociona. En la obra, los casos y ejemplos remiten a entidades, conceptos y relaciones de nuestra realidad, de modo que cualquier estudiante se puede sentir identificado e interesado por los planteos. Así, junto con los clásicos ejemplos que figuran en casi todos los manuales, como el lucero matutino y el lucero vespertino, las entidades de que se habla aquí son Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui o Charly García. Y también nuestros conocidos Matías, Pablo o Romina.
Los alumnos son inducidos a determinar la pertenencia de algunos músicos en el conjunto formado por pescado rabioso o almendra. El ejemplo de descripción definida es la playa más populosa del balneario de Claromecó. Asimismo, el actual rey de Francia es calvo, otro clásico de los manuales de semántica formal. Adivinen por quién es reemplazado. Y sí, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es, como todos sabemos, pelado. Ya para ir acercándome más a la obra, quiero comentar que en mis cursos de léxico y semántica siempre trato de problematizar inicialmente el tema del significado, diciendo que para las teorías formales, como el estructuralismo o la gramática generativa, frente al rango más acotado de los sonidos posibles en las lenguas humanas, el significado resulta la expresión más acabada de lo que se ha denominado la infinitud. Así, todo paralelismo estricto entre ambos planos del signo sausuriano, tal como en su momento planteara Hjelmslev con la tesis del isomorfismo entre expresión y contenido, resulta ilusorio, ya que el significado parece a priori irreductible, como si se escapara por los cuatro costados, como suelo decirle a mis alumnos. Por su inconmensurabilidad, el significado ha sido un hueso duro de roer y las distintas teorías solo han llegado a su descripción en etapas tardías. Además, los semantistas clásicos han debido dejar caer buena parte de lo que corresponde a la interpretación plena de las oraciones en el ámbito de la pragmática, o han debido incorporar en sus explicaciones planteos como la semántica enriquecida, a la Jákendorf o Pustejovsky, para dar cuenta de la amplitud del significado. Dimensiones del significado busca responder desde lo formal a esa problemática. Ya en el título mismo, el plural dimensiones, advierte que la obra propone que el acceso al significado implica no una consideración monolítica o uniforme, sino una multidimensionalidad que permita contemplar el fenómeno en todas sus aristas. La obra, que se presenta como una introducción a la semántica formal, contiene 3 partes que, según los autores, constituyen un camino progresivo. La primera, una semántica para este mundo, se ocupa de una cuestión central para la lingüística, la composicionalidad del significado. En los capítulos correspondientes se introduce al estudiante, de modo simple, accesible y guiado, a todo el aparato formal de la semántica. La ejercitación, preparada específicamente por Fernando, a quien también se deben los ya clásicos dibujos, acompaña paso a paso cada una de las etapas del proceso de incorporación de los rudimentos de la semántica formal. Uno de los grandes aciertos del texto es que, asentado en la semántica formal, nunca deja de lado los aspectos sintácticos, que presentados desde la óptica del minimalismo, constituyen el puente o la vía de acceso para los contenidos. He ahí que la interfaz sintaxis-semántica siempre esté presente en el desarrollo de la obra, que comienza con la descripción de una oración intransitiva, Juan trabaja, y va avanzando a través de la presentación de la estructura argumental hacia los esquemas transitivo, ditransitivo y pasivo. Luego de ocuparse de las palabras semánticamente vacuas, los pronombres, los modificadores restrictivos, los predicados no verbales, y de introducir la noción de contexto de gran relevancia en las otras 2 partes del libro, se retoma la semántica eventiva, la cual requiere una estructura más articulada del sintagma verbal. Se presentan así los planteos sobre la endocentricidad de la oración, se introduce el argumento eventivo y la propuesta neo-davidsoniana de Kratzer de 1996, quien, dado que el argumento externo no está incluido en la denotación de los verbos, retoma una idea de Marantz de separarlo de la estructura argumental e introducirlo a partir del núcleo funcional voz. Esto da lugar a que se presenten 2 ilustraciones de la influencia de la teoría, sumamente interesantes, en las que me voy a detener para mostrar la metodología que sigue la obra.
Bueno, estas dos ilustraciones son los aplicativos, estudiados inicialmente por Phil Cannon, y una posible tipología para el sistema de voz en español. En el caso de los aplicativos, que son argumentos no exigidos por la semántica del verbo y que según las lenguas se pueden manifestar morfológica o sintácticamente, la introducción del sintagma voz no solo permite incorporarlos en la sintaxis, sino que explica la distinción entre aplicativos altos, como el nene no me come, ese me, que al igual que el argumento externo, establecen una relación entre un predicado con una variable eventiva y un individuo, y se ubican sintagmáticamente entre vos y el verbo. Mientras que los aplicativos bajos, Pablo le cocinó un asado a Carlos, introducen una relación entre dos argumentos de individuo, manifestados respectivamente por el objeto directo y el indirecto, por lo que estos aplicativos no se dan nunca con verbos inergativos. Ambos tipos también difieren semánticamente. Los altos introducen benefactivos, positivos o negativos, o instrumentales, y los bajos, metas o fuentes, por lo que se relacionan con verbos de transferencia o posesión y no se incorporan a oraciones con verbos de estado. El segundo tema para el que la incorporación del núcleo voz proporciona respuestas es la distinción entre las dos clases de intransitivos, inergativos e inacusativos. En los primeros, voz introduce al agente y asigna caso acusativo al objeto directo, lo que permite validar la generalización de Burcio. En el segundo, solo designa una función de identidad, pero no determina el caso del único argumento del verbo que lo debe recibir del núcleo tiempo. Los autores vinculan esta diferencia con lo analizado en Pujalte y Zdrojewski 2013 respecto de las diferencias en los procesos de transitivización de ambos tipos de intransitivos en nuestra variedad rioplatense. Gracias a que el núcleo voz está activo en la configuración estructural de estos verbos, los inacusativos pueden recibir una interpretación regular causativa sintética, por ejemplo en lo desaparecieron o lo fueron, sin alterar la relación entre el verbo y su argumento interno. Con los inergativos, en cambio, casos como lo madrugaron o lo caminaron, el argumento interno se introduce debajo del sintagma verbal, con lo que el verbo debe mutar su tipo de notacional a transitivo. En cuanto al sincretismo entre C anticausativo, la persiana se cerró de golpe, y C pasivo, las persianas de estos negocios se cierran a las 20 horas, dos instancias en las que el sintagma voz no proyecta especificador, se sugiere la estipulación de un rasgo no activo en dicho núcleo, lo cual conlleva la contraparte de un rasgo activo para las oraciones sin C. Basados en Pujalte 2012, también introducen la distinción entre las variantes inacusativas de un mismo verbo, caer, caerse, morir, morirse, en las que las segundas rechazan toda causa voluntaria del evento. Bueno, y agregado Gian Mateo, solo las segundas con C pueden incluir un afectado, ¿no? Se me murió el gato, se me cayó el libro, no me murió el gato. En el final de esta parte se trata la interpretación de estructuras derivadas por transformaciones, como el movimiento argumental, las relativas o la problemática de los cuantificadores. La segunda parte de la obra, Una semántica para otros mundos, plantea la insuficiencia de la semántica de condiciones de verdad. El punto de partida es la propiedad del lenguaje humano, ya reconocida en la década del 50 por Hocker, del desplazamiento, que se puede dar en varias dimensiones, ya sea la temporal, Charlie cumplió 70 años la semana pasada, la modal, ojalá todos lleguemos a esa edad, o la contrafáctica, que combina ambas, ¿no? Si se hubiera cuidado más, Charlie no habría sido Charlie. Dado que las posibilidades de desplazamiento son numerosas, los autores se posicionan en una semántica que permita circunscribirlas, para lo que adoptan la noción de mundos posibles. Siguiendo planteos de Heim y Kratzer, presentan los rudimentos de una semántica intencional y esbozan un proyecto que considera el funcionamiento de los operadores de desplazamiento,
temporales, modales y ficcionales, que son los que permiten cambiar el mundo de referencia. Luego, sucesivamente se ocupan de los verbos de actitud proposicional, como creer, dudar o saber, de los auxiliares modales, como poder o deber, y de la semántica temporal. Si las primeras dos partes de este libro, de dimensiones, constituyen simultáneamente un manual claro y actualizado tanto de semántica como de aspectos fundamentales de la sintaxis, adaptado, como ya he dicho, no solo al español, sino a nuestra variedad e identidad argentina, sin duda la tercera sobrepasa ampliamente el nivel de un manual. Una semántica para otras dimensiones es la parte más original y la que inaugura una nueva ruta para el estudio del significado, poco transitada en general y absolutamente desconocida para el ámbito del español, el estudio de la dimensión expresiva. Como plantea el texto, cito, hay una serie de fenómenos que no reciben una explicación satisfactoria en el marco de una semántica intencional, simplemente suplementada con referencia al significado pragmático. De este modo, la obra pega un salto, podríamos decir cuántico, y despega del terreno conocido y más cómodamente transitado por las teorías formales de la semántica, para incursionar en esa dimensión desconocida, a caballo entre el sistema y el hablar, como diría Cosello. Así, en esta parte final, bueno, final para esta obra, porque sabemos también que estamos en el inicio de todo un proyecto de investigación de Andrés que propone elaborar una gramática de la expresividad en el español del Río de la Plata. Pero volviendo al texto, aquí los autores plantean que entre los significados veritativos condicionales de los que se han ocupado en las primeras dos partes del libro y las implicaturas conversacionales derivadas de principios de inferencia pragmática, hay un tipo de significado adicional derivados de propiedades léxicas de las palabras. Para ir en busca de este esquivo significado, primero presentan los lineamientos de la lógica de Potts de 2005, quien desarrolla y formaliza ideas de Grice, centrándose en expresivos, aposiciones, modificadores, explicativos, parentéticos y adverbios modales. En dimensiones, el dominio empírico escogido para analizar son tanto los epítetos simples, el idiota, el salame, como los complejos, el salame de tu marido, los expresivos puros, esa puta canción, los posnominales, esa canción de mierda, que también pueden ser prenominales, esa mierda de canción. La sólida formación de los autores no solo les permite interpretar las diferencias entre estas expresiones, sino explicarlas en función de las diferentes posiciones sintácticas que ocupan en la estructura del sintagma nominal. Así deslindan finamente a cuál de los núcleos funcionales se adjunta cada tipo de expresión. Además, como es habitual a lo largo del texto, abundan las pruebas sintácticas que permiten distinguir entre unos y otros. Por citar un ejemplo, los expresivos como mierda se comportan como epítetos más que como los expresivos puros del inglés o del español, lo que se manifiesta en que pueden aparecer en posición predicativa. Esa canción es una mierda. Mientras que los expresivos puros no pueden. Esa canción es puta, no resultaría agramatical. Sin embargo, el que se lleva las palmas es el capítulo 13, que se ocupa de los insultos de grupo o peyorativos, términos que como sudaca, bolita o negro se usan para denostar o estigmatizar a un colectivo humano por su origen racial, nacional, religioso, orientación sexual o clase social. Si bien los insultos habían sido considerados en su expresividad y funcionamiento pragmático, todavía no habían sido abordados desde la semántica formal, y menos aún en sus variantes rioplatenses. Pero además, este capítulo final pone en primer plano otra característica de todo el libro que hasta ahora no he mencionado, y que es tan destacable como la identidad profundamente argentina que manifiesta. Se trata de la gran pasión por la literatura que la obra trasunta. Todo el texto contiene una importante cantidad de referencias a distintas obras
que en cierto sentido explota en este capítulo con la inclusión completa del excelente poema Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz Gamarra, destacada representante del arte afroperuano. El poema muestra la evolución de la protagonista, que en su infancia ha recibido ese insulto y ha sentido vergüenza, ha tratado de disimular su condición, ella dice, me alacé el pelo, por ejemplo, pero no es suficiente, sigue retrocediendo, y hasta que finalmente consigue reapropiarse del término y empoderarse de su condición. Así el poema concluye afirmativa y enfáticamente, negra soy. Tanto este poema como otras muchas referencias a obras literarias son un lujo extra que se permite el texto y que los lectores agradecemos porque no solo revelan el filo temperamento de los autores, sino que son la causa de que, como dije al comienzo, la obra sea de lectura muy placentera, a pesar de las fórmulas. Volviendo a los insultos, y ya para ir cerrando, estos términos llevan a los autores a complementar los planteos de Potts con desarrollos posteriores de Manfredi, de 2010, que enriquecen la lógica de las implicaturas convencionales, permitiendo incorporar elementos mixtos, que por un lado contribuyen a las condiciones de verdad, pero al mismo tiempo, por el otro, colaboran con el significado implicaturado. Así negra, en la primera parte del poema, da cuenta de la condición veritativo-condicional de la protagonista del poema. Ella es negra, pero también comporta una implicatura que remite al desprecio de quienes le han gritado usando esa palabra. Si continuamos el desarrollo en la segunda parte, cuando ella se apropia de su condición, el significado veritativo condicional es el que se mantiene, pero el signo de la implicatura se invierte, ya que la palabra, ahora escrita con mayúscula, da cuenta del orgullo que sienten por serlo tanto la autora como el colectivo que representa. Finalmente se presentan los planteos de Sartre y Orlando 2020, para quienes epítetos e insultos forman una clase natural con una dimensión adicional de significado, cito, que no debe modelarse como implicatura convencional, sino como un estereotipo vinculado con la base ideológica de estos discursos. Respecto de las diferencias entre ambos tipos, sostienen que los epítetos, al funcionar como expletivos, pierden la dimensión veritativo-condicional, mientras que los insultos siempre contribuyen a ambas dimensiones. Bueno, además está decir la importancia que reviste esta parte de la obra, no solo para la lingüística, sino para la filosofía moral, la ética, el estudio de las ideologías y de los actuales y tan lamentables discursos del odio. Desmantelar la lógica que subyace a todos estos términos, sin duda es un gran hallazgo de dimensiones del significado. Una obra con múltiples dimensiones, muy para este mundo de lingüistas, pero que se abre a los estudiantes y a todos los interesados por estos temas. No obstante, antes de finalizar, tengo dos observaciones para hacer. La primera es por qué, siendo una obra tan profundamente argentina, no han traducido las abreviaturas del inglés, por ejemplo, sintagma de voz o implicatura convencional. La segunda, en cierto modo relacionada, es porque Fernando, que nos ha hecho un siglario tan útil para Gramática B, no incluyó uno en dimensiones, donde también sería muy útil tener una guía de este tipo. Pero volviendo a lo fundamental, la obra es una gran gema. Uno de esos trabajos por los que una se enorgullece de pertenecer a la universidad pública y en particular a la UBA, que ha posibilitado la formación de estos dos jóvenes, pero ya consolidados lingüistas, que son un verdadero orgullo para todos los que de algún modo o en algún momento, aunque fuera pequeñito, hemos estado acompañando su formación. En cuanto a la obra, le auguro un gran futuro porque viene a llenar un área de vacancia y la repleta, como dicen los chilenos, con creces. Felicitaciones a ambos y vamos por muchas dimensiones más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel, por esta excelente presentación del libro. Le doy la palabra entonces a Eleonora Orlando. Bueno, yo también quería empezar por agradecerles mucho por la invitación, tanto al instituto, a la doctora Guiomar Ciapucio, a
Andrés y a Fernando por haber pensado en mí, y junto con la doctora Mabel Gianmateo. Es también un placer compartir este espacio con ella. Bueno, yo voy a comentar también sobre algunos aspectos, pero de una manera más global, ¿sí? Estoy muy de acuerdo con muchos de los aspectos que enfatizaron tanto Guiomar como Mabel. Por eso quería comentar o destacar un aspecto más institucional que me concierne en particular por circunstancias de la vida. Este libro es el primero de la colección Textos de la editorial creada por la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, fundada en 2017. Hasta entonces la única publicación institucional era la revista Análisis Filosófico. Es un gran orgullo para mí, que estuve vinculada a la gestión de la institución durante los últimos 15 años, poder llevar adelante este proyecto editorial junto con mi colega y amigo Diego Loller. Y no hay manera más representativa de la tradición sadafiana que hacerlo mediante la publicación de este libro de Andrés y Fernando. Desde sus orígenes, las investigaciones de Sadaf estuvieron orientadas hacia los problemas centrales de la semántica filosófica, las nociones clásicas de la semántica fregeana, la teoría de las descripciones de Russell, la teoría de los tipos lógicos, las propuestas quainianas de regimentación del lenguaje natural, en particular, por ejemplo, en su aplicación al análisis de ciertos contextos oracionales como las adscripciones de actitudes proposicionales, la semántica modal de Kripke, la semántica temporal de Prior. Esta línea se refleja en la intensa labor desarrollada por uno de sus fundadores, Tomás Moro Simpson, autor del emblemático Formas Lógicas, Realidad y Significado y de Semántica Filosófica, así como de sus dos discípulos más importantes, Raúl Orayen y Alberto Moretti. Asimismo, en los grupos de metafísica, liderados por Juan Rodríguez Larreta y Eduardo Rabosi, se discutió largamente la metafísica de acciones y eventos propuesta por Davidson. Como puede verse con solo ojear el índice del manual, el libro de Andrés y Fernando no solo se enmarca perfectamente en esa tradición, sino que, y en esto coincido plenamente con lo que decía Mabel, la completa y la actualiza. Salva brechas y aclara vínculos conceptuales al articular los distintos temas en una estructura clara y ordenada, con el preciso nivel de explicatividad y redundancia, como para que el complejo panorama teórico de que se ocupan resulte luminoso, atractivo y accesible a toda persona interesada en dominar las nociones centrales de la semántica formal contemporánea, justamente en estrecha interacción con la sintaxis. La compleción tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de lo que suele ocurrir en los textos de filosofía del lenguaje, los temas no son presentados y analizados de manera general y abstracta, sino que justamente, dada la profesión de sus autores, lo hacen con un ojo puesto en el lenguaje natural y en los múltiples ejemplos que éste provee, ¿no? Como mencionaron antes, ¿no? Los ejemplos van desde Borges a Walsh, a Victoria Santa Cruz, o sea, son ejemplos además de una gran riqueza literaria. El único antecedente con que se puede comparar en este aspecto es el libro en 2 tomos de Gamut, pero el manual de semántica vincula, en mi opinión, más clara y sistemáticamente a las teorías filosóficas con los análisis lingüísticos. Y los ejemplos, nuevamente, con su enorme riqueza literaria, y los ejercicios provistos están mucho más apegados a los usos del lenguaje natural, en muchas ocasiones, en particular al español del Río de la Plata, y su riqueza sorprendente y a veces inclasificable. En cuanto a la actualización, quiero destacar la inclusión de los temas comprendidos en la parte tercera. O sea, Mabel hizo un recorrido por las 2 primeras partes,
que son increíbles, o sea, como una presentación de la semántica extensional clásica y de las extensiones en las semánticas intencionales, en particular la modal y la temporal, son de una claridad, de un nivel didáctico impresionante, ¿sí? La parte 3, además, tiene la peculiaridad de aportar un tema completamente actual, ¿sí? Como destacaba Mabel, es el tema de la cuestión de la expresividad lingüística, ¿no? Es un tema que actualmente es tratado conjuntamente por no solo lingüistas y filósofos del lenguaje, sino también por feministas, epistemólogos sociales, ¿sí? Después de presentar la aplicación que hace Potts de la noción gramsciana de implicatura convencional al análisis del contenido expresivo, los autores desarrollan una propuesta propia para los epítetos y expresivos en español. Esta propuesta abarca interesantes distinciones entre las ocurrencias pronominales y posnominales de los expresivos, así como entre los epítetos y los insultos de grupo. En relación con estos últimos, defienden la existencia de dos dimensiones semánticas independientes, paralelas, inspiradas justamente en la distinción de Potts entre el contenido at issue y el contenido implicaturado convencionalmente, pero que reivindica y otorga un papel central a la noción de estereotipo semántico. Como en el caso de las dos partes anteriores, el análisis formal sigue de cerca las propuestas teóricas. O sea que yo diría que la combinación perfecta entre vuelo teórico y trabajo formal detallado y minucioso, en relación con todos los temas de los que se ocupan, da a este libro un equilibrio precioso y muy difícil de lograr, y lo vuelve ideal para el estudio y la reflexión sobre aspectos fascinantes del lenguaje natural, como lo es el carácter expresivo, que Andrés y Fernando no dejan de iluminar y enriquecer generosamente para el beneficio intelectual de todos sus lectores. Me enorgullece enormemente tener alguna responsabilidad como coeditora de la editorial Sadaf por la existencia de este libro y su inclusión en el catálogo. Ningún otro, como les decía al comienzo, podría hacer más justicia a la tradición de la semántica filosófica que le dio origen y sentido a Sadaf. Bueno, eso es todo, era breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleonora. Muy interesante tu mirada para nosotros y esa historia que has hecho de la institución que evoca y despierta muchos recuerdos gratos y libros gratísimos de formación universitaria inicial para nosotros y que fue bueno, como el de Tomás Mora Simpson, la semántica es de cabecera en las primeras épocas de iniciación a la investigación. Le doy la palabra entonces a Fernando, si no me equivoco, y va a hablar primero y luego Andrés. Perfecto. Bueno, antes que nada quería, bueno, como hicieron tanto Mabel como Eleonora, agradecer al instituto por habernos ofrecido hacer esta presentación en el instituto. Para mí es muy importante hacerlo con el instituto, es mi lugar de trabajo, ¿sí? Y cuando hablo del instituto no hablo de un edificio, no hablo de algo abstracto, sino que hablo de la gente que arma el instituto. Guiomar se puso como directora, Patricia Festini, ¿sí? Y toda la gente que trabaja en el instituto, Faustino, ¿sí? Pablo Potenza y demás, Melchora Romanos antes, que es un espacio en el que me formé, en el que trabajé, en el que estudié, en el que, bueno, estuve mucho tiempo ahí investigando y desarrollando lo que fue mi doctorado en el ámbito del instituto, así que me hace muy, muy feliz poder presentar esto también en ese marco. Muchas gracias también a Mabel por sus palabras sobre el libro. Mabel fue también mi directora en el doctorado y sigue siendo mi directora. Fue la condición de posibilidad para que yo pudiera dedicarme
de lleno, digamos, a la lingüística, así que para mí es un honor haber contado con su presencia y con sus palabras sobre este libro que acabamos de presentar. Y, por supuesto, también Eleonora, que es, bueno, junto con Andrés, son los directores de un grupo sobre filosofía del lenguaje en SADAF. También Eleonora, no sé si me recuerda de esa época, pero yo cursé con ella también, filosofía del lenguaje, así que, bueno, para mí contar con todas ustedes, bueno, me llena de orgullo que estén comentando este libro, que no es más que un fruto que regaron ellas, ¿sí? Que regaron todos los que participaron, con Andrés también. Aunque Andrés voy a hablar de Andrés un poquito más adelante, ¿sí? Hablaba Guiomar del tema del poco desarrollo, de que tenía la semántica formal o la semántica composicional en nuestro país. Por supuesto sí existe semántica y existía una tradición en semántica, hay incluso, bueno, otras ramas de la semántica que tuvieron mucho desarrollo en nuestro país, como por ejemplo la semántica más léxica o la semántica, el enfoque de Jagendorf, por ejemplo, que fue muy retomado por mucha gente, entre ellos la propia Mabel Jan Mateo. En su tesis se ven muchos ecos de la semántica de Jagendorf, ¿sí? Pero el tipo de semántica que nosotros abordamos en el libro, que es la semántica composicional, lógica, heredera de los trabajos de Frege, de Tarski, y bueno, sobre todo de Montagu, que fue una de las figuras, digamos, de los padres de esta disciplina, es algo que sí tuvo un escaso desarrollo. Mi primer contacto con la disciplina, con esta disciplina en particular, de hecho, no fue en el país, sino que fue en un viaje casual bueno, no tan casual, sino que con un grupo de amigos de la facultad decidimos ir a una escuela de lingüística de verano en Brasil. Unas vacaciones nos dimos en Brasil en una escuela de lingüística de verano. Y ahí, entre todos los cursos que tuvimos un curso de semántica, y mi primer contacto con la disciplina fue con un profesor que era palestino, ¿sí? Sam Al-Hatib, hablando en inglés, dándonos toda la bibliografía en inglés y dándonos Jaime Kratzer y hablándonos en inglés, y yo con el poco inglés que tenía en ese momento tratando de entender de qué se trataba aquello, ¿sí? Y recién comentaban un poco de esta idea de tanto Mabel como Guiomar como Eleonora, de la característica de lo argentino y de la idiosincrasia propia que tiene en el libro. Y no es casual, porque justamente, por lo menos en lo que a mí me concierne, el primer contacto fue un contacto tan extranjero y tan externo, que de algún modo yo quise, bueno, en mi aporte dentro de este libro también, tratar de justamente de hacer algo que estuviera más imbuido en nuestra cultura, que no fuese solamente una exposición bueno, de formalismos y de planteos de índole científica, sino que también se pudiera, que el material que estuviera ejemplificando todo aquello de lo que se habla en el libro tuviese un tufillo a nuestra cultura, tuviese referencias a lo que sucede en nuestro ámbito más local, ¿sí? Eso, así que esa primera experiencia en el 2012 que tuve con la semántica, fue una experiencia bastante, bueno, justamente bastante desde un lado de extranjerismo, que quise tratar de contribuir a que aquellos que quieran formarse en semántica formal acá en nuestro país no tengan que pasar por eso, ¿sí? Y bueno, me alegraría haber contribuido en algo a eso. Después, posteriormente a aquella experiencia que tuvimos, tuve otras experiencias en semántica formal, participé por ejemplo, de la organización de ELBA, la Escuela Lingüística de Buenos Aires, que también está avalada por el Instituto de Filología, ¿sí? Y en la Escuela Lingüística de Buenos Aires nosotros también incluimos cursos, ¿sí? Dictados por Andrés Salanova, por Viola Schmidt, gente que vino a dictar cursos de semántica en el 2016 y en el verano del 2017, y para mí fue una gran alegría cuando en el 2017 Andrés Saab tuvo la generosidad de invitarme a formar parte de este curso del que emergió y nació finalmente este libro, que fue un seminario de doctorado, un seminario de grado que dimos para la Facultad de Filosofía y Letras sobre semántica, y que está recogido un poco de qué se trataba en el prefacio del libro, aquellos que lo pueden consultar.
Y una de las cosas que nos pasó tanto en esas experiencias previas, en esos cursos de ELBA, como en el seminario, fue ver que había mucho interés por parte del alumnado y por parte de personas en formarse en esta área. Y para mí, haber participado con Andrés de este primer curso que dimos en el 2017 y que finalmente repetimos, aunque repetir no es la palabra adecuada, porque la versión del 2019 fue una versión ya madura, ¿sí? Una versión donde habíamos aprendido mucho. Para mí fue un espacio sumamente formativo, en donde, bueno, básicamente no solo los estudiantes pudieron aprender mucho de semántica, sino que nosotros mismos pudimos formarnos en un área que nos resultaba, por supuesto, no desconocida, la estábamos enseñando, la habíamos estudiado, pero no éramos expertos en el área, ¿sí? Y gran parte de la experticia que logramos, si es que logramos alguna experticia en todo este desarrollo, fue gracias a las preguntas de los estudiantes, al trabajo con ellos, al diálogo, a muchas veces la discusión, tanto con Andrés como con los estudiantes, que suscitaron una instancia que para mí fue bastante única de aprendizaje, en donde yo sentía que cada clase estábamos todos aprendiendo mucho, tanto docentes como estudiantes, ¿sí? Así que le agradezco desde ya mucho a Andrés por haberme permitido esta posibilidad. En la primera edición del 2017 usamos ejercitación, yo me encargué más que nada de la parte de ejercitación y lo que usamos fue, bueno, los ejercicios que están en la bibliografía en inglés, traducidos muy pobremente, ¿sí? O traducidos así como se podía, más o menos. Y finalmente para la edición, ya con el tiempo, cuando fuimos viendo que había interés y fuimos aprendiendo más, pudimos empezar a ser más originales con los ejercicios y poder introducir cuestiones de idiosincrasia propia de nuestra cultura y demás. Y ahí nos parece que el libro creció mucho en función de ese intercambio con los estudiantes y demás. Preguntaba Mabel con respecto a las siglas, eso se lo voy a dejar a Andrés. Y con respecto al tema del siglario, es verdad que no hicimos una nomenclatura que podría haber sido útil, pero a nuestro favor voy a decir que sí hicimos un índice temático bastante específico para que cualquiera pudiera buscar y encontrar todos los temas donde se van presentando a lo largo de todo el libro, ¿sí? Y tratamos también de que los títulos de la ejercitación fuesen muy visibles con respecto a los temas que van presentando, también pensando en posibles instructores que quieran dar este material en sus clases, y también pensando en aquellos que se quieran autoformar o aquellos que quieran ser autodidactas en la disciplina, leyendo el libro, que también pudieran tener una guía siempre de qué se tratan los ejercicios. Y una de las cosas que nos llevó muchísimo tiempo, hablaba Mabel de que es una obra pulida, efectivamente es una obra que tuvimos que pulir mucho a partir de mucha edición, de mucha relectura, y una de las cosas que nos importaba era que todo tuviera sus ejercicios con sus respectivas soluciones, y que las soluciones fuesen lo suficientemente completas para que cualquiera pudiera guiarse y entender por qué las cosas funcionan de determinada manera, ¿sí? Y bueno, eso es un trabajo que realmente me llena de orgullo, y esperamos con esto poder contribuir a que, bueno, a futuro otras personas puedan tener esta experiencia de aprender semántica formal, no teniendo que hacer un curso en inglés, sino pudiendo leer, como se decía en los años 90, cuando hablaban música en tu idioma, que era uno de los lemas, ¿no?, de un canal de música. Bueno, hacer semántica en tu idioma, que me parece que es una de las formas sanas para tratar de fomentar el desarrollo de una disciplina tan apasionante como es la semántica formal. Te escuchamos, Andrés. Gracias. Bueno, gracias. Estoy particularmente emocionado. Yo, sorprendido también por las lindas presentaciones. Y lamento que no sea en persona, porque esta pandemia nos encerró tanto. No sé si mi emoción es producto también de tanto encierro, ¿no?
estoy sorprendidamente emocionado realmente. Me vienen muchos recuerdos. Recuerdos de la época de Ofelia. Creo que el manual, creo que me da mucho placer que esté Mabel y Omar y Eleonora acá, porque creo que de alguna manera ustedes tres representan mucho de esa tradición de la que yo bebí tanto. Por un lado, el gusto por el detalle gramatical que aprendimos con Ofelia, con Mabel, con Hilda, con Laura, con Omar. Y por otro lado, esa búsqueda por las preguntas más generales, más filosóficas, que aprendí con Eleonora, con Eduardo Barrio, con Alberto Moretti, dos lugares que están en mi corazón, como el Instituto, SADAP. Bueno, es demasiado lo que tengo para agradecer. No me quiero emocionar demasiado porque soy un tipo de lágrima fácil, y entonces me pongo medio, o sea, no termina saliendo bien la cosa, ¿no? Pero quiero que sepan que estoy profundamente agradecido. Ni que hablar, ustedes saben que el manual lo dedicamos a nuestros profesores, ustedes de alguna manera están en representación de toda esa universidad que amamos, es la UBA, y que son todas las universidades públicas, gratuitas y restrictas de nuestro país. Nuestros estudiantes no están acá, pero como dijo Fernando, fueron la causa principal de este manual, y también los que no son ni estudiantes ni profesores y que sostienen toda la estructura tan compleja de una universidad como Buenos Aires. Así que bueno, no voy a decir que me siento honrado, porque como decía Bartes, los honores pueden ser inmerecidos, pero sí me siento muy alegre, y eso decía él también, siempre uno, cualquiera, es merecedor de alegrías. Así que es una alegría enorme. Como sabía, bueno, a ver, como sé que soy disperso y qué sé yo voy a leer un poquito algo que escribí ya en un adelanto, que de alguna manera contiene algunas de mis preocupaciones actuales en temas de semántica, y también creo que entroncan o conectan con esas dos tradiciones que hoy representan Mabel y Guiomar por un lado, y Eleonora por el otro, ¿no? Mi formación en lingüística y mi pasión por la filosofía en general, de la cual soy más autodidacta. Pero antes de empezar a leer, quiero, sin emocionarme demasiado, agradecerle a Fernando, porque yo creo que es un placer trabajar en equipo, siempre para mí. O sea, los que me conocen saben que trabajo en equipo. Pero trabajar con Fernando es superlativo, porque Fernando, los que lo conocen, Guiomar y Mabel lo conocen bien, creo que Patricia también, es una persona de una, además de la construcción del trabajo de la que hablaba Guiomar, de una buena onda y de una disposición, de un buen humor para trabajar. Hemos pasado muchas madrugadas editando, y estoy hablando de madrugadas largas, y siempre con algún chiste, con alguna broma, con algún intercambio, siempre, ¿no? Manteniendo la seriedad de el ojo crítico, aunque no se nos pase una fórmula, un error, porque los dos somos bastante obsesivos, pero ha sido una de las experiencias en equipo más gratas. Es decir, que me ha tocado en toda mi carrera. He trabajado con muchas personas, tengo recuerdos gratos de todo, pero Fernando sin duda está en el top de mis preferidos, de mis autores preferidos. Que además hizo algo, cuando yo lo convoqué a Fernando, sabiendo cómo era, por las cosas que dijo Guiomar, ¿vale? A ver, Fernando tiene una propiedad que es, como decía Guiomar, es una persona muy singular. El trabajo, no hay ningún manual de semántica, y esto sí es original, y yo lo dije en el prefacio, que tenga la solución de todos los ejercicios. Esto es un trabajo que yo qué sé, o sea, es imposible para cualquier humano normal. Yo sabía que no lo iba a hacer, que no iba a ser capaz de hacerlo, sé que puedo aportar otras cosas, pero necesitaba una persona del talento, de la construcción del trabajo y de la buena onda de Fernando. Así que si el manual seguro va a ser una contribución, y seguro por esos ejercicios, por esas soluciones que son muy agradecidas. Así que bueno, Fernando, sabes que te quiero mucho, que ha sido un placer enorme, y espero que continuemos trabajando juntos en otros proyectos, por supuesto. Bueno, antes de leer, voy a aclarar lo de las siglas, que me parece importante, porque fue toda una discusión, y la decisión tiene que ver con una diferencia que yo tengo con la tradición hispánica en eso, que tiene que ver con la accesibilidad de los materiales. El manual, gratamente, se está enseñando en Uruguay, se está enseñando en Brasil, tanto en el norte como en el sur, y es más, se está haciendo una traducción. Se está haciendo una traducción al portugués.
las siglas españolas no siempre son amigables para un hablante que no está acostumbrado al SB, que todos es tan familiar para nosotros. O sea que la decisión fue una decisión práctica, no fue una decisión, nos parecía que era más amigable para ese tipo de lector. Y el lector argentino podía vivir con eso, digamos, no es una cosa. Esa fue la razón, Mabel, pero fue un tema de discusión, es decir, fue un tema meditado, quiero decir. Y la única razón fue hacerlo más amigable para otro tipo de lectores. Así que bueno, quiero entonces leerles unas palabritas sobre qué significa para mí el libro, o qué cosas me dan vueltas en la cabeza, y cómo, y cuánto de implícito quedó en el manual. Así que si me permiten voy a leer, es muy breve, unas pequeñas palabras sobre el significado y sus límites. Bueno, entonces dimensiones del significado es, por un lado, un intento explícito de poner en español rioplatense, como decía Mabel, los últimos avances en semántica formal, y por el otro, un intento más bien implícito de dejar en evidencia los límites de lo matematizable en materia de significación lingüística. Por lo tanto, lo que efectivamente aparece expuesto en este libro es un repaso de las contribuciones más importantes de semántica formal en los últimos 40 años. Esto incluye una presentación, si bien no exhaustiva, al menos lo suficientemente ilustrativa, de una teoría semántica de condiciones de verdad, según la cual dar el significado de un subconjunto de oraciones generables por cualquier gramática humana es dar ni más ni menos que las condiciones del mundo, o de nuestro modelo del mundo, que harían verdaderas a las oraciones en cuestión. El origen de tal teoría tiene un recorrido reconocible en la tradición iniciada por los escritos lingüísticos de Frege a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pasando por supuesto por las contribuciones de Tarski y muy en particular por las explicaciones, como decía Fernando, de Richard Montague y luego Bárbara Partí, ya en la década del 70, ¿no? Para que tengamos una idea de cuán nueva es la disciplina. Si bien la tradición no es nueva, la aproximación es nueva. En principio, la única diferencia notable con respecto a esas tradiciones es que nos inclinamos por asumir, con Heming Kratzer y otras referencias importantes, una gramática que a grandes rasgos podemos definir como transformacional. Pero esta es una cuestión menos sustancial de lo que podría parecer. El espíritu es exactamente el mismo. Como sea, el recorrido propuesto ofrece al estudiante y a otros lectores interesados un panorama del estado de la cuestión en semántica formal moderna, que tiene como objetivo último mostrar que para ese subconjunto de oraciones generables por cualquier gramática humana es posible concebir una función que toma tales objetos lingüísticos y devuelve como resultado su significado, es decir, sus condiciones de verdad. En otras palabras, lo que caracteriza cualquier teoría de semántica formal es la idea de que hay una función que media entre el signo lingüístico y el significado. En esto la semántica contemporánea no es deudora de tradiciones lingüísticas como las de Saussure e incluso las de Chomsky, para quienes el concepto, el significado saussuriano, basta para definir el significado de las palabras y de las palabras combinadas. Es una característica propia entonces de esta aproximación a la semántica formal, la idea de que el significado debe estar mediado por una función de interpretación. Entonces, el modo en que dicho resultado funcional se obtiene es descomponiendo la oración en sus partes constituyentes y aplicando la misma función de interpretación a cada una de dichas partes. Bueno, la forma de la función, como habrán visto en el manual, es mediante el doble corchete y todo eso no es tan importante. Lo importante es que, concebida esta función de interpretación junto con el supuesto del principio de composicionalidad, de acuerdo con el cual el significado de una expresión compleja es derivable formalmente del significado de sus partes constituyentes, es posible entonces ahora derivar significados lingüísticos como teoremas, a partir de un léxico y un conjunto muy reducido de axiomas semánticos. En muy resumidas cuentas, este es el proyecto general para cualquier teoría semántica de condiciones de verdad que adscriba a alguna forma del llamado principio de composicionalidad. ¿De acuerdo? La segunda parte del manual muestra de qué manera se puede formalizar otro subconjunto de oraciones generables por cualquier gramática humana que no estaba contemplado en el subconjunto inicial
manteniendo, sin embargo, el supuesto de composicionalidad y el carácter axiomático de la teoría. Las oraciones en cuestión incluyen las que se pueden deducir de enunciados ficcionales, modales y temporales, entre otros. Esta extensión, como todos sabemos, tuvo un alto impacto en teoría semántica, pues abrió la esperanza, y esta es la parte que a mí me interesa, de que más significados, además de aquellos derivables inicialmente por una semántica de condiciones de verdad, puedan quedar apropiadamente regimentados por un sistema axiomático completamente explícito, y ofrecer entonces significados a través de pruebas formales, es decir, pruebas matemáticas explícitas. Ahora, esta esperanza, y esto conecta con la tercera parte del manual, esta esperanza se vio particularmente alentada en años recientes cuando Christopher Potts, en un trabajo que es fundamental y fundacional en muchos aspectos, desarrolló la primera lógica explícita para un conjunto de significados que hasta hace unas 2 décadas atrás pocos soñaban con poder regimentar formalmente. Tal es el caso de los significados expresivos que aportan palabras como puta cuando ocurren oraciones como, decía Mabel, no encuentro las putas llaves. Este tipo de contribuciones han demostrado cabalmente que es de hecho posible no solo matematizar los significados relativos a lo que Carl Bühler alguna vez llamó la función representativa del lenguaje, sino también aquellos significados relativos a la función expresiva y apelativa. Aún más, es posible regimentar una lógica que derive ahora no el significado de una oración, sino sus significados, en plural. Para que se entienda lo que está en juego acá, considérese la oración Andrés y Sudaca. Resulta evidente que la oración en cuestión expresa en principio el mismo significado que su contraparte Andrés y Sudamericano. Pero además, la primera comunica un sesgo xenófobo que está ausente en la última. Dicho de otro modo, Andrés y Sudaca expresa más de una dimensión de significado. Para muchos, y durante mucho tiempo, estos sesgos xenófobos no tienen nada de semántico, pues no agregan nada al pensamiento. De acuerdo con el propio Frege, el sesgo, el estilo, o lo que él simplemente llamó el color de ciertas expresiones, debe ser objeto de estudio de la humanística, no de la semántica o de la lógica. Ahora bien, y esta es la parte que está implícita, o sea, es una parte dicha durante las clases, pero no recogida en el manual por razones fundamentalmente pedagógicas. Ahora bien, esta división entre humanismo, al decir de Frege, con toda su carga hermenéutica, y semántica lingüística, derivable de la lógica, no es ajena a otras tradiciones. Por eso digo que estén acá Mabel y Omar y Eleonora es un modo de homenajear también esas otras tradiciones. Entonces, es oportuno recordar al respecto que sobre tal división se enfrentaron los estructuralismos o formalismos europeos con otras tradiciones trascendentalistas, como pongamos por caso la del círculo de Bakhtin, para el que no hay significados matematizables. Recordemos el rechazo de Bakhtin a toda forma de objetivismo abstracto. Durante la primera mitad del siglo XX, para los estructuralistas de las vertientes más formalistas, las ciencias humanas en general, y no solo la lingüística o la semántica, tenían que dar el salto científico que las alejara de cualquier tipo de intervención hermenéutica. Quien mejor expresó ese desiderato que fue mencionado en esta presentación, el gran Louis Sienzler en sus prolegómenos en la teoría del lenguaje, y cito el pasaje relevante. Dice sobre el formalismo: las voces que de antemano se alzaban contra tal intento, se refiere al intento formalista, en el campo de la humanística, argumentando que no podemos sujetar a análisis científico la vida espiritual del hombre y los fenómenos que implica sin matar esta vida, y como consecuencia permitiendo que el objeto escape a nuestra consideración, son puramente a priorísticas y no pueden impedir a la ciencia que lo intente. Si falla en el intento, las objeciones serán entonces válidas y se habrá demostrado que los fenómenos humanísticos solo pueden tratarse desde puntos de vista subjetivos y estéticos. En cambio, si el intento tiene éxito, estas voces se callarán por sí mismas y entonces solo nos quedaría realizar los experimentos correspondientes en los demás campos del humanismo. Es conocido el entusiasmo que esta proclama causó en Roland Barthes. Tal entusiasmo derivó en su primera teoría de la connotación, presentada casi como un programa de investigación en teoría de la ideología al final de Elementos de Semiología. De acuerdo con tal teoría, enunciados como Andrés y Sudaca son también multidimensionales, y quizás más importante aún, axiomatizables
a través de la oscura función signo de la glosemática gensleriana. De hecho, los estereotipos y sentidos contenidos en la infinidad de discursos y prácticas, lingüísticas y no lingüísticas, producidas por cualquier comunidad humana, en cualquier tiempo humano, pueden ser recogidos científicamente a través de una teoría matemática, glosemática, del sentido. Esta ambición, vista en perspectiva un tanto desmedida, colapsó, por no decir que fracasó, demasiado pronto, cuando el propio Barthes, en SZ, ya atravesado por Bajtín y su círculo, definió la connotación como una anáfora. Gran definición de Roland Barthes, o gran metáfora de Roland Barthes, la connotación como anáfora. Ya no hay teoría matemática del sentido aquí, sino mera restauración hermenéutica. Y es tarea del intérprete devolver el sentido o los sentidos que no existen más que a través del acto de interpretación. En efecto, ¿quién puede acaso soñar con regimentar el sentido de Cantata de Puentes Amarillos, en particular de su famosa línea sobre el tiempo? Recuerden la canción. Dice, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. ¿Cómo se puede recoger la interpretación de esa línea sin evocar anafóricamente a Manrique y a Artaud en un acto de polémica imaginario? O volviendo a nuestra oración inicial, ¿quién puede soñar con regimentar formalmente los llamados discursos del odio, del que Andrés de Sudaca es solo una muestra minúscula, sin evocar prácticas sociales extremadamente complejas cuyo contenido otra vez solo puede ser repuesto mediante un acto de interpretación? Bueno, los dos Barthes son extremos. Entre el Barthes de elementos de semiología y el de SZ hay un balance que hasta donde sé no ha sido recuperado. Quizás porque el Barthes de SZ se llevó la última palabra. Dicho de otro modo, la idea de connotación como anáfora no es tan esquiva como parece a una teoría formal del significado, y por qué no del sentido o de la ideología, entendida como fenómeno semiológico. En fin, nuestra dimensión del significado es, en su parte menos explícita, la que yo quería traerles acá, un intento de reestructurar y resignificar los dos Barthes aquí comentados a través de una discusión final sobre el modo en que ciertas formas del racismo, la xenofobia o la misoginia, tal como se expresan en un subconjunto de oraciones generables por cualquier gramática humana, pueden de hecho regimentarse de manera exitosa a partir de un sistema axiomático lo suficientemente explícito. Y eso es lo que yo les quería compartir como fantasma implícito que quedó en mi cabeza luego de terminar el manual. Así que bueno, muchísimas gracias por esta hermosa presentación del libro. Bueno, creo que estamos todos muy contentos, agradecidos por las presentaciones, las intervenciones de las comentadoras, de los autores. Vuelvo a agradecer esta ocasión que ustedes nos han dado a nosotros, al Instituto, de presentar este libro, que va, como lo dije al comienzo, yo creo que va a ser una obra que va a perdurar, que va a ser increíblemente útil. Y bueno, creo que además en esta presentación hemos aprendido todos. Y vos, Andrés, te mandaste una clase final maravillosa, debo decir, que podrías expandir